Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los debates más candentes durante este año 2018 en Colombia ha sido la imposición de reglas o de condiciones frente al uso o al consumo de lo que se suele denominar la dosis mínima. Para debatir este tema vamos a tener dos invitados que son dos conocedores de este asunto y que además han participado en los diversos debates sobre la problemática y sobre cómo lo enfrenta el país. Ellos son el doctor Raúl Félix Tovar, director ejecutivo de la Corporación Viviendo de Colombia. Doctor Tovar, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Miguel Betín, presidente y director científico de la Fundación Crecer, director de la revista científica Quicio. Doctor Betín, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero arrancar con una pregunta de contexto y es esta, Raúl Félix, a ver cómo lo armamos, y es ¿en qué consiste este debate de la dosis mínima? Bueno, no es un debate nuevo, es un debate que se ha dado antes. De hecho, se puede decir que desde la Ley 86 de 1988 ya estaba establecida la dosis mínima y se dio, digamos, un contexto importante en el que se planteó que no era tanto el tema de consumo lo que se debía debatir, sino las características que llevaban al consumo. Aún así, con la legislación de Carlos Gaviria se estableció que la dosis mínima tenía que ver con el libre desarrollo de la personalidad y quedó establecida como en el marco de la legislación colombiana. Esa discusión nunca se dejó de dar por los debates que genera el hecho de considerar que el porte de la dosis mínima fuera considerado legal, y para muchos se consideraba esto como una garantía de que cualquier persona podía consumir. Decimos que tal vez ese debate nunca terminará porque siempre existirán posturas distintas. Lo que recientemente ha ocurrido es que eso, que ya es una situación establecida en la legislación colombiana, vuelve a ponerse de presente, en el sentido de que ya no se asocia no solamente al que consume, sino a un evento nuevo que ha tomado mucha fuerza, que es el microtráfico o lo que también llamamos narcomenudeo. Ese nuevo fenómeno alerta ahora porque para las autoridades es como lo que ha permitido que se encubra el microtráfico con el consumo, en tanto que no se podía detener personas que portaran una determinada cantidad de sustancias, cualquiera fueran estas. Al salirle al paso el actual gobierno para hacer un control sobre el microtráfico, termina ejerciendo una coerción sobre el consumidor, en el sentido de que para que usted demuestre que efectivamente esa dosis le pertenece, necesita tener algún evento que avale que usted es consumidor, pero que además de eso está autorizado para hacerlo, cosa que puede parecer un poco contradictoria. Es un asunto legal, pero también creo que tiene que ver con un debate moral que hace mucho rato sostenemos en nuestra sociedad y que todavía no ha terminado, y no creo que esto que hoy está pasando lo resuelva completamente. En este contexto, Miguel, ¿es apropiado volver a poner el debate de la dosis mínima en el contexto legal colombiano? Siempre será apropiado, porque uno de los vacíos es precisamente quedarnos en la frase dosis mínima y no adjuntarle a ese criterio dosis mínima de qué. Uno de los grandes problemas que hay en materia de drogas es la inmensa proliferación de nuevas sustancias, muchas de ellas obviamente sustancias no naturales, sustancias que llamamos sustancias de fabricación, y son de una profunda dinámica, aparecen día a día nuevas sustancias, es más, aparecen nuevos usos de sustancias que ni siquiera su naturaleza o su intención inicial era que fuesen sustancias para el consumo. Se consumen anestésicos para caballos, se consumen líquidos de limpieza, y por lo tanto cuando uno se pregunta dosis mínima, una de las cosas que debería estar acompañando esa intención es dosis mínima de qué. ¿Y dosis mínima para quién? El consumo de sustancias psicoactivas es un consumo que casi absolutamente se inicia antes de los 16 años
y en muchos casos el consumo inicia hacia los 8, 7, 9, 10, 12 años, lo cual significa que estamos frente a una problemática que involucra uno de los grupos poblacionales más significativos de una sociedad, que es la infancia. Y siempre que se legisle en materia de consumo de drogas, tenemos que pensar que se está legislando frente a ese grupo humano. En los años que yo llevo en esto, difícilmente he conocido un consumidor abusivo o un consumidor dependiente que haya iniciado el consumo de sustancias después de los 17, 18 años. Casi que necesariamente se empieza a consumir a edades muy tempranas y en dosis, obviamente, que varían muchísimo. Entonces, no podemos centrarnos en una legislación que sea fija frente a eso. Siempre que se hable de drogas tenemos que hablar de qué sustancia se está consumiendo, quién la está consumiendo, qué nivel socioeconómico y qué nivel de oportunidades o de equidad y de inequidad tienen las poblaciones consumidoras. El problema de drogas es un problema que pone el dedo en la llaga de una sociedad obviamente deprimida económicamente. Somos el primer país productor de cocaína del mundo y necesitamos legislaciones a la colombiana. Uno de los grandes problemas a los que siempre nos enfrentamos es que copiamos legislaciones de otros países que no cuentan con uno de los principales factores de riesgo, y es que producimos muy buena droga a muy grandes cantidades. En ese contexto, Raúl, el asunto entonces no se limita únicamente a marihuana o a cocaína, es un asunto mucho más diverso, están todas las anfetaminas, todo tipo de píldoras, todo tipo de, como nos decía Miguel, productos de limpieza, hay una gran variedad de cosas. Este se volvió entonces un problema social mucho más complejo que simplemente percibir la dosis mínima. Yo creo que el problema va mucho más allá, creo que el punto que se toca es relevante en ese sentido. Porque además rompe los marcos legislativos y no permite en la dinámica que estas tienen, porque no solamente siempre hemos hablado de cocaína, hemos hablado de bazuco, por supuesto hemos hablado de los medicamentos que tienen uso psiquiátrico y que son tomados también como sustancias psicoactivas. Hoy una variedad inmensa de drogas de diseño que anteriormente eran traídas, que eran casi que de uso exclusivo y ahora se han popularizado. De hecho, se están haciendo ya en Colombia. Que no son recientes, son de mucho tiempo atrás, pero empiezan a llegar ahora. Y las maneras como llegan a Colombia son incluso por vías legales, por correo, te la envían a tu casa. Algunas, por supuesto, se producen en Colombia, pero además de eso quisiera agregarle el hecho de que aunque hablemos de las sustancias que regularmente conocemos, como la cocaína, como el bazuco, como la marihuana, la parte que también hoy se señala es que las dosis, sobre todo en lo que tiene que ver con cocaína, con heroína, con bazuco, que son la sustancia activa que produce el efecto psicoactivo, son mínimas y terminan siendo mucho más dañinos las maneras como se hace rendir esa sustancia y termina siendo hasta peligroso en el sentido de la intoxicación que producen las personas, porque se utilizan como soporte para hacer rendir, porque esto es un negocio en el que entre más vendas mejor y entre menos ofrezcas teniendo un buen margen de ganancia, pues el negocio sigue siendo rentable. Ese es otro aspecto que... Es decir, el problema no está en el consumidor únicamente, sino en el negocio que está detrás del consumidor. Es un negocio, y es un negocio rentable, que además tiene la perversa manera de ser muy activo, de encontrar muy diversas formas. El microtráfico es solamente una expresión de eso que es la distribución de sustancias en el mercado local, pero para poder garantizar que sea rentable, pues hay que hacerlo rentable. Implica formas de mercadeo que, volviendo al debate que proponía usted inicialmente, nos parece que ahí hay un asunto que resolver, que bien se plantea, debe ampliarse un poco más, porque la manera como se intenta resolver desde lo legislativo no se corresponde con una realidad tan dinámica como la que tiene el negocio del microtráfico o del narcotráfico o de la venta de sustancias, y las respuestas del Estado son muy lentas en comparación con lo que está llegando, con toda una diversidad de sustancias que están apareciendo, y siempre los debates se resuelven o se restringen a marihuana, a cocaína, recientemente heroína con mucha fuerza, bazuco por supuesto, pero hay una diversidad de sustancias que ya están haciendo parte del cotidiano, que tal vez no tienen los niveles tan altos como los de marihuana, pero que ya hacen parte del
consumo cotidiano de las personas. Miguel, siempre que se ha planteado este asunto a favor del consumo en esta perspectiva de la dosis mínima, se suele hablar muchísimo de la libertad individual, de incluso algunos argumentan de que es un tema de libre desarrollo de la personalidad y hay todo una batería frente a este asunto. Y además esto va de la mano de un cambio fuerte de la estructura de la familia en Colombia, que este último censo nos está arrojando además datos claves de cómo ha cambiado la sociedad colombiana. Pero cabe hablar de una responsabilidad de la familia y una responsabilidad del Estado frente a estos consumidores jóvenes que tú hablabas que se inician antes de los 16 años. Indudablemente que aquí estamos frente a una inmensa, grandísima responsabilidad del Estado. El Estado no puede mantenerse marginado de esta situación. En el país suceden cosas absolutamente absurdas, por decirlo menos. El 97% de los presupuestos dedicados a prevención y a enfocar o a abordar el problema de drogas lo maneja el Ministerio de Justicia y escasamente un 3%, un 4% lo maneja el Ministerio de Salud. Habráse visto semejante despropósito en el país, que reitero, es el primer productor de cocaína del mundo. Y hago esta reiteración constantemente porque es que eso es significativo. Pero ahora que te interrumpa, uno no ve campañas estatales de prevención frente al consumo de forma masiva o más contundente. Parece que el Estado hubiese claudicado, ¿cierto? O sea, como que el Estado entendió que no es mucho que hacer. Mira, y uno puede hablar del libre desarrollo de la personalidad, claro, es fundamental que se hable. Cuando el Estado se entromete en la vida privada de las personas, estaríamos frente a una situación complicada de los derechos humanos. Cada cual debe hacer de su vida lo que considere apropiado siempre y cuando no afecte a los demás. Pero es que casi siempre que estamos hablando de un consumidor abusivo de drogas hoy en día, los que llegan a centros de tratamiento, los poquitos centros de tratamiento que hay en el país, llegan en edades promedios de 18 años. Hace 20 años las personas no llegaban a los centros de tratamiento con edades de 30 años. Ese era el promedio de edad. Hoy nos llegan con edades de 20 años y ya llevan 6 o 7 años de consumo. ¿Cuál libre ejercicio de la personalidad hay en un consumidor abusivo y dependiente de una sustancia que tiene 20 años y que adquirió esta dependencia a los 9, 10 u 11 años? Es decir, estamos frente a un problema complicado, ¿no? Que no se trata solamente de restringir el acceso de esa persona a la droga y ya. El Estado tiene que dar una respuesta de salud, una respuesta educativa. El tema de drogas tampoco le pertenece solo a la salud. El tema drogas es un tema antropológico, sociológico, político, económico. Como tema drogas, el tema de la adicción es un problema, en tanto que un problema de la salud pública, pero es la sociedad como un todo y obviamente el Estado y la familia los que tenemos que ver qué hacemos. Nosotros somos un país sui generis en el tema de drogas, que desgraciadamente lo hemos desviado a un problema de tipo jurídico, un problema de tipo penal y no un problema de tipo no un tema de tipo sociológico, antropológico. Tenemos que hacernos grandes preguntas frente al consumo de drogas. Este es un país que tiene culturas que están asociadas a un consumo histórico, ritualístico de las sustancias y tenemos un consumo totalmente desritualizado como el de hoy, que no tiene ninguna significancia cultural para muchos jóvenes y que sencillamente a veces surge como el resultado de fenómenos de transculturación. Y eso obviamente nos invita a un gran debate de todas las personas en todas las áreas y disciplinas científicas del país. Raúl, ¿cómo entender lo que ha venido pasando en países como Canadá, que ahora, digamos, se ha abierto una especie de mercado de la marihuana, hay una bolsa de acciones de la marihuana, hay unas empresas muy grandes ya de cara de empresas multinacionales que además incluyen todos los pasos de procesamiento, desde el cultivo hasta la producción de medicamentos. Y además, bueno, el estado de California, en los Estados Unidos, ya hace muchísimos años tiene un mercado abierto de marihuana, incluyendo el uso recreativo de la marihuana. ¿Esto qué implica? Bueno, lo que usted plantea es un escenario novedoso al que tenemos que ir
y en el que tenemos que ser también prudentes. Colombia ya lo ha empezado. En este momento nosotros tenemos un uso legal para la marihuana, más bien, el uso medicinal de la marihuana es legal. Quiere decir que ya empezamos también nosotros a producir y en algún momento tendremos la posibilidad no solamente de ofertar la marihuana en el sentido de sus usos medicinales y otros usos, sino tal vez, como es lo que usted señala, para Canadá y algunos estados de Norteamérica, el uso recreativo, que es lo que ya se ha empezado a dar y ha generado, por supuesto, cambios en muchos sentidos. Cada vez que un cambio se da, por supuesto que la sociedad se mueve para tratar de asimilar eso que ocurre e implica necesariamente unas acomodaciones económicas, que es lo que está pasando, pero también unas acomodaciones en términos de lo legal. Y por supuesto, retomo lo que se señalaba hace un momento, eso requiere un soporte educativo, de salud pública, que garantice que esos cambios que se dan no solamente se queden en lo económico y en lo legislativo, sino que vayan a lo social. Ahí nos falta un componente importante. Creo que quisiera señalar, atendiendo que ya se dio un preámbulo que me parece importante, es cuáles son los recursos que se dan para garantizar que podamos tener conciencia como sociedad acerca de las implicaciones de lo que el consumo significa para la familia, para el individuo, para la sociedad misma, y en cómo el consumo afecta, teniendo en cuenta, y creo que es un asunto defendible, el libre desarrollo de la personalidad, que eso también tiene que ser contrarrestado. Lo tenemos para el alcohol, lo tenemos para el cigarrillo, para los mismos medicamentos, y hay ciertas restricciones que pueden pasar por lo que nosotros llamamos la regulación. Una regulación que se hace de manera explícita a través de campañas, a través de recomendaciones, a través incluso de normatividad que hace que quien produce alcohol, cigarrillo o ciertos medicamentos que pueden llegar a ser de consumo psicoactivo tengan unas restricciones. Esa regulación es necesaria, que no solamente protege a quien produce, sino también se esperaría a quien consume. No es legal que un niño consuma alcohol, que consuma cigarrillo, sin embargo, con todo y eso, se hace. ¿Qué falta ahí? Faltaría tal vez un elemento que creo, a mi juicio, tiene que ver con pedagogía social, con educación, con conciencia, que afecta a la familia, al individuo y que se da a través de las instituciones. La dificultad a la que nos enfrentamos es a que, infortunadamente, los recursos que se dan para eso son mínimos. Y esos recursos que se dan vía salud, vía educación, no necesariamente se traducen de manera continua. Y ahí hay algo que yo quisiera señalar como lo que me parece a mí que permitiría decir por qué se disminuye la edad de inicio en el consumo, por qué se aumenta el consumo y por qué ha habido una diversidad de sustancias. Diríamos, no porque no haya políticas, porque las hay. La dificultad es que no se aplican y los recursos que deberían permitir que esa aplicación fuera continua no se dan. Se dan de manera puntual, de manera restringida y regularmente la contratación que se hace de esos recursos se da a destiempo. Esa en buena parte es una explicación de por qué hoy tenemos los índices que tenemos y cómo una sociedad tendría que acomodarse a los nuevos momentos que se están proponiendo a nivel mundial. Miguel. Yo creo que en este momento en el mundo estamos en dos grandes posiciones que han polarizado el debate. Y tal vez una posición intermedia que creo que es una forma de camuflar una de las dos posiciones. Algunos estados hoy en día le apuestan a seguir previniendo el consumo de sustancias psicoactivas. Y es el modelo tradicional, démosle información a los niños y a los jóvenes, establezcamos una serie de parámetros para el consumo, etcétera, etcétera, para que no se dé a ciertas edades, tengamos un modelo médico de atención. Y el otro gran modelo es el modelo que de alguna manera, de manera clara, específica o un poco camuflada nos dice suspendamos ya este tema de prevención, claudiquemos la prevención y sencillamente entendamos que es un ejercicio de libre personalidad de la gente y abandonemos esa guerra frontal frente al consumo mismo. Y yo creo que parte de lo que tiene que suceder es que realmente nos quitemos el disfraz y digamos a qué le apostamos, ¿de acuerdo? Yo soy de los que piensa que el Estado, ningún Estado puede claudicar frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
por dos razones fundamentales, porque el consumo de sustancias psicoactivas se empieza a edades muy tempranas. Pero yo soy de los que creo que a la legalización hay que llegar, pero eso, hay que llegar. La legalización desde mi punto de vista es un punto de llegada y no un punto de partida. Creo que ahí es donde nos equivocamos cuando empezamos a decir establezcamos medidas de regulación, establezcamos medidas no necesariamente coercitivas, sino medidas un poco más acordes a los tiempos que vivimos. Y suficiente con eso, porque las medidas van a crear una cultura de autorregulación, por decirlo así. Yo creo que eso no va a pasar. Tenemos que pasar por un gran proceso pedagógico, por un gran proceso social que nos va a conducir a la legalización y al verdadero ejercicio de la personalidad. Pero la legalización no es punto de partida, no con el solo hecho de que digamos utilización de las drogas de forma recreativa o de forma medicinal, y eso va a crear una cultura de la autorregulación. Hoy estamos frente a uno de los fenómenos más complicados que hay. Tenemos más de 100 empresas que ya se inscribieron para comercializar marihuana. Aleluya, no es un buen negocio, es el negocio. Cuando tú ves esas cifras, es el supernegocio. Digo, ¿qué había como detrás de todo esto? Bien, perfecto. La marihuana tiene unos usos medicinales muy buenos, pero también los tiene la hierbabuena, el orégano y muchas otras hierbas sobre las cuales no ha habido una gran parafernalia de su uso medicinal. ¿Qué ha pasado al establecer una medida de uso medicinal sin ir acompañada de grandes procesos educativos? La percepción del riesgo en el niño de 9 años sobre el uso ya no solo de la marihuana, sino que hace una generalización por abstracción, es que las sustancias psicoactivas no encierran mayores peligros. Y eso está sucediendo en este momento. Reitero, eso es porque precisamente establecemos normas sin que haya un previo proceso educativo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si los interpreto bien, creo que de este dilema no saldremos rápidamente. Estamos metidos en medio del debate. Hemos llegado al final de Punto Crítico hablando de dosis mínima. Muchas gracias, Raúl Félix Tovar, por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Betín, por acompañarnos en Punto Crítico de la Universidad Nacional de Colombia. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.